Ya sabemos cómo convertir una señal de analógico a digital, un proceso de 3 pasos. Sería cuantificación, muestreo, cuantificación y codificación. La conversión de digital a analógico no es más que unir los valores de amplitud de la señal digital mediante algún tipo de interpolación. La interpolación más sencilla que hay es la interpolación de orden cero, que básicamente es unir los valores mediante líneas constantes. Es decir, tengo este valor de amplitud de la señal digital, lo mantengo y lo uno con el siguiente, no sé que hay un cambio abrupto. Este es el tipo de unión que se ocupa en la práctica. Ya que sabemos cómo digitalizar una señal y cómo recuperarla analógicamente, ahora vamos a ver qué es el error de cuantificación. El error de cuantificación tiene que ver con el proceso de digitalización, de convertir de analógica a digital. Nosotros sabemos que para convertir una señal de analógico a digital, primero hay que tomar muestras de la señal. Aquí están las muestras. SN0. Estas son las muestras de la señal. Y luego hay que cuantificarlas, que es asignarle un valor de un conjunto finito. Ese sería SQN. Ajá. La diferencia que hay de la muestra real o de la amplitud de la muestra real y la muestra cuantificada es a lo que le llamamos el error de cuantificación. Por ejemplo, si nosotros tomamos la muestra 2.7071 y aplicamos nuestro cuantificador, cuantificamos a la muestra 2.7419. Son diferentes. Este es el valor original de la muestra. Este es el valor de la muestra cuantificada. Sacamos el error, que es simplemente la diferencia entre estos dos valores. El error es 0.0348. Esto es lo que se le conoce como el error de cuantificación. ¿Sí? El error de cuantificación, por lo tanto, para el caso de un cuantificador por redondeo, siempre va a estar entre este valor, entre menos delta medios a delta medios. ¿Por qué? Vamos a regresar a nuestras figuras. Habíamos dicho, este es un nivel de cuantificación, otro nivel de cuantificación y otro nivel de cuantificación. Y como operamos por redondeo, tenemos que definir nuestros niveles de decisión que nos ayudan a decidir. Y estos se encuentran a la mitad de dos niveles de cuantificación, a la mitad. Este sería los niveles de decisión. Todo valor de amplitud o de muestra que caiga en este intervalo se cuantifica a este nivel de cuantificación porque es el más cercano. Entonces, el error sería la diferencia entre el valor de la muestra original y el valor cuantificado, es decir, sería este intervalo. Ese sería el error de cuantificación. Lo que les decía, ¿no? Tenemos este valor de muestra original. Se va a cuantificar a este nivel porque está dentro de este intervalo. Esta diferencia, que es decir, aquí, esta línea, este valor, esto es el error de cuantificación, independientemente si es positivo o negativo, porque esta muestra pudo haber quedado por arriba y se cuantificaba y entonces lo íbamos a considerar positivo. Aquí es negativo. El punto es que están de acuerdo conmigo que cuál va a ser el error de cuantificación más grande que podamos tener cuando la muestra caiga aquí. Cuando caiga justamente en un nivel de decisión, es indistinto hacia dónde lo cuantifiquemos, hacia cuál de los dos, porque va a dar el mismo error. Si lo cuantificamos aquí abajo, el error será menos delta medios. No es cierto, será delta medios, porque es el valor de la señal original menos la cuantificada. Entonces sería delta medios. Porque recuerden que la distancia entre un nivel de decisión y uno de cuantificación es delta medios. Y la muestra cayó exactamente en uno de decisión. Por lo tanto, va a estar alejado delta medios. Pero si se cuantifica hacia arriba,
el error de cuantificación será menos delta medios. La misma distancia, pero como está dada la fórmula, será un valor negativo. Por eso decimos que el error de cuantificación va a estar entre el rango de menos delta medios a delta medios. Cada muestra cuantificada o cuantizada tiene su propio error de cuantificación, conocida como EQ de n, ¿no? Donde la n nos dice el número de muestra. Cada muestra tiene su error. Por lo tanto, la señal o las muestras de error forman una secuencia, forman una señal digital también, que se le conoce como señal de error de cuantificación. Y como señal tiene una potencia. El problema de esto es que es una señal aleatoria. ¿Por qué aleatoria? Porque el error de cuantificación es una variable aleatoria. ¿Qué significa? Que no podemos saber qué valor va a tener, pero sí podemos saber qué valor puede tener. O sea, yo no sé qué valor del error va a tener una muestra. Lo que sí sé es que va a estar entre este intervalo. O sea, yo puedo conocer qué valor puede tomar, pero lo que yo no puedo conocer es qué valor exacto puede tomar hasta que no lo tomó. O sea, yo no puedo conocer el valor hasta que no mida, hasta que no saque esa diferencia. Antes no puedo. Entonces, ¿cómo calcularía yo la potencia del error o la potencia de la señal de error? Recuerden, la señal de error no es más que todos los errores de todas las muestras. Pues una forma es, primero yo digitalizo y ya que digitalice, ahora sí, como ya conozco qué valor tomó, qué valor original tengo y qué valor cuantificado tengo, ahora sí yo aplico mi diferencia y obtengo el error. Pero imagínense, eso habría que hacerlo para cada señal. Debemos de encontrar una forma de generalizar. Es decir, para cualquier señal, encontrar esta potencia del error, de la señal error. ¿Cómo se hace? Pues es parte de la idea general que todas las muestras van a presentar un error aleatorio, es decir, este error o este valor, independientemente de la señal de la que se hable, es un valor aleatorio. No podemos saber qué valor va a tomar, pero lo que sí sabemos es entre qué valores va a tomar. Y también podemos decir o modelar que esta variable aleatoria presenta una función de densidad uniforme entre menos delta medios y delta medios. Ahora, como es una secuencia discreta, ¿sí? El error de cuantificación es una secuencia discreta, entonces podemos calcular, o más bien, la potencia se calcula como el promedio de los valores al cuadrado de la secuencia discreta. Es decir, tenemos que elevar al cuadrado todos estos términos, sumarlos y dividirlos entre el total de muestras que se tengan. Así es como podríamos calcular el error de cuantificación o la potencia del error de cuantificación, mejor dicho. Pero para señales discretas, para señales discretas y que dependen del azar, es decir, para variables discretas y que no podemos conocer el valor de la señal hasta que toma, lo que nos queda por hacer es calcular el promedio de los valores al cuadrado. Y esto es conocido como la varianza. Aquí estoy mezclando conceptos de probabilidad y estadística, bueno, más que nada de probabilidad, variable aleatoria, entonces, pues espero hayan tenido un buen curso de probabilidad y una buena unidad 2 de comunicaciones analógicas. Sí, entonces, la potencia de una señal aleatoria es igual a su varianza. ¿Cómo calculamos la varianza
de una variable aleatoria. Recuerden, cuando hablamos de variable aleatoria tenemos que tener en mente la función de densidad de probabilidad. Y ya dije que este caso particular, para esta variable aleatoria, se modela que tiene una función de densidad de probabilidad uniforme. Es decir, el valor que toma el error de cuantificación está de menos delta medios a delta medios. Y la probabilidad de que tome cualquier valor dentro de este intervalo es el mismo para todos. Con la misma probabilidad puede tomar cualquier valor. Eso es, o sea, se modela con una función de densidad uniforme. Entonces, ¿qué es el problema que hay que resolver? Bueno, yo tengo una señal analógica, tomo muestras, esas muestras las cuantifico, pero al momento de cuantificar, cada una de estas muestras tendrá un error. Y si yo grafico ese error, pues tendría una señal discreta aleatoria, cuya amplitud va de menos delta medios a delta medios. Y lo que hay que hacer es calcular la potencia de esta secuencia. Pero esa secuencia es aleatoria. Entonces, para calcular la potencia de señales aleatorias, hay que calcular su varianza. ¿Y su varianza cómo se calcula? ¿Cómo se obtiene la potencia de una señal aleatoria? Calculando la varianza. ¿Y cómo se calcula la varianza? Potencia de una señal aleatoria o de un proceso. Proceso y aleatorio y señal aleatoria es lo mismo, mediante la varianza. Esto va a ser la potencia del error de cuantificación. Y para calcular la varianza no hay que hacer más que calcular el valor esperado o la media de la variable aleatoria elevada al cuadrado. ¿Y eso cómo se calcula? Pues yo elevo al cuadrado el error, que es lo que yo quiero calcular, el error al cuadrado, y lo multiplico por su función de densidad y lo integro de menos infinito a infinito. Pero por la característica de la función uniforme, la integral se reduce a calcularse de menos delta medios a delta medios. Haciendo esta integral nos quedaría la función de densidad es una constante que tiene el valor de 1 sobre delta. Aquí está. 1 sobre delta. Entonces, este tiene el valor de 1 sobre delta, sale de la integral como constante y nada más me quedaría la integral de menos delta medios a delta medios del error de cuantificación al cuadrado diferencial del error de cuantificación. Resolviendo, me quedaría, esta es una constante, esto sería como si tuviéramos x al cuadrado diferencial de x. Me quedaría el error de cuantificación al cubo sobre 3. Evaluado en los límites de menos delta medios a delta medios. Entonces, sustituyendo, este 3 sale como constante y tendría delta medios al cubo menos delta medios al cubo, evaluando los límites. Haciendo un poquito de aritmética, tendría mi constante, delta al cubo sobre 8 menos delta al cubo sobre 8. Siguiendo con mi aritmética, pues esto menos por menos se convierte en más, entonces yo tendría delta al cubo sobre 4 multiplicado por mi constante. Este se va a cancelar con 1 de aquí arriba y me quedaría delta al cuadrado sobre 12. 3 por 4, 12. Este sería el error, la potencia del error de cuantificación de cualquier señal. Bueno, de cualquier señal, aquí no mencioné, solo dije que este error es una variable aleatoria o se modela como variable aleatoria cuya función de densidad se modela con una función uniforme, una función de densidad uniforme. Toda señal donde su error de cuantificación se pueda modelar siguiendo estos criterios presentaría una potencia del error de cuantificación dada por esta expresión, que en general vamos a considerar que una señal cosenoidal o sinusoidal
presentan esa característica, que el error de cuantificación es una variable aleatoria uniforme de menos delta medios a delta medios. Por lo tanto, una señal cosenoidal o sinusoidal presentará esta potencia del error de cuantificación. Bien, ya que tenemos la potencia del error de cuantificación, podemos definir lo que se conoce como la relación señal-ruido de cuantificación, como un cociente entre la potencia de la señal sin cuantificar, es decir, la señal original, las muestras, que es la potencia de la señal sin cuantificar, es decir, las muestras originales, hay que sacar su potencia y se divide entre la potencia del error de cuantificación. Aquí está. Potencia de la señal entre potencia del error de cuantificación. Y se expresa normalmente en decibeles. Cuando tenemos una relación de potencias, ustedes saben que se expresa en decibeles. ¿Cómo se expresa en decibeles? Mediante esta expresión. La relación señal-ruido de cuantificación se denota como SQR. SQR es igual a 10 logaritmo de esa relación de potencias. Y esto tiene unidades en decibeles. Sustituyendo la potencia del error de cuantificación que acabamos de calcular, pues nada más hay que poner aquí en el denominador delta cuadrado sobre 12. Esta sería nuestra primera expresión. ¿Cómo calculamos la potencia de una señal? Bueno, la potencia de una señal la calculamos elevando las muestras de la señal al cuadrado y dividiéndolas entre el total de las muestras. Así calculamos la potencia de una señal. Para el caso de una señal sinusoidal y cosinoidal, es de donde partimos, tienen esta potencia de error de cuantificación. La potencia de esa señal no lo vamos a deducir, pero es igual a la amplitud al cuadrado sobre 2. Es decir, si yo tengo una señal cosenoidal y le tomo muestras y saco la potencia de esas muestras, suponiendo que esta amplitud vale 1, calculo la potencia y va a ser igual a 1 al cuadrado sobre 2. Esto es igual a 1 medio. Quiere decir que si yo elevo al cuadrado todas las muestras que tomé y luego divido entre el total de las muestras que tomé, ese valor va a ser muy cercano a 1 medio. Entre más muestras tome, más cercano a 1 medio me voy a acercar. ¿Sí? Entonces podemos decir que la potencia de una señal sinusoidal es igual a la amplitud al cuadrado sobre 2. Con este dato y con este dato podemos calcular la relación señal-ruido de cuantificación para una señal sinusoidal. Es decir, lo que estamos haciendo es tomando una señal sinusoidal, cuantificándola y obteniendo la relación señal-ruido de cuantificación. Solo hay que sustituir potencia de la señal entre potencia del error de cuantificación. Haciendo un poquito de álgebra, lo pueden hacer después ustedes con calma, que ven el video, le ponen pausa y llegan a esta expresión. La relación señal-ruido de cuantificación para una señal sinusoidal y cosenoidal es 7.7 más 20 logaritmos de la amplitud sobre delta. Esto es en decibeles. ¿Quién es delta? ¿Se acuerdan quién era delta? Se conoce como resolución, habíamos dicho. La resolución. Entonces delta es la resolución. Ok, esta sería nuestra segunda fórmula. Ya tenemos una expresión para calcular la relación señal-ruido de cuantificación cuando digitalicemos una señal coseno o una señal seno. ¿Qué necesitamos conocer? Delta y la amplitud de esa señal seno. ¿Y delta cómo la conocemos? Necesitamos el rango dinámico y necesitamos el número de niveles de cuantificación. Pero nosotros sabemos que delta es igual al rango dinámico entre el número de niveles de cuantificación, y eso sabemos que es 2 a la b, donde b es el número de bits que ocupamos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es
sustituir delta por esta relación sobre 2 a la b, ¿sí? Es lo que vamos a realizar. Pero antes vamos a hacer un pequeño ejercicio para aplicar nuestra fórmula y se entienda qué es lo que estamos haciendo. Imagínense que ustedes quieren cuantificar una señal seno que tiene una amplitud de 1 y un requisito es que la relación señal-albedo de cuantificación sea 30 dB. La pregunta es, ¿cuántos niveles de cuantificación se requieren y cuántos bits se necesitan? O sea, ¿cuántos bits yo necesito para cuantificar mi señal seno y tenga una SQR de 30 dB? Partimos de nuestra expresión que ya tenemos, que es el cálculo de la relación señal-albedo de cuantificación mediante nuestra expresión, que depende de la amplitud de la señal, la cual conocemos, y depende de delta, que no lo conocemos. Y de hecho, sabemos que delta es igual a nuestro rango dinámico sobre 2 a la b. O esto es igual al rango dinámico sobre L. Entonces, si nosotros logramos saber L, podemos saber la cantidad de bits. Rango dinámico también lo conocemos, porque el rango dinámico es 2 veces la amplitud. Entonces, lo que podemos hacer es, primero, conocer cuánto debe de valer delta, cuánto debe de valer la resolución. Y esto se hace con un despeje, ¿no? Aquí está. Despejando delta de nuestra expresión, obtenemos que es 10 a la menos la relación señal-albedo de cuantificación menos 7.7 sobre 20 por la amplitud. Sustituyendo nuestros valores, nos resulta en 0.078. Eso es lo que tendría que valer delta para que nos arrojara una relación señal-albedo de 30 dB. Y, como ya lo dije, el rango dinámico es 2 veces la amplitud. Por lo tanto, el rango dinámico es 2. Y sabemos que L, bueno, pues sabemos que delta es igual al rango dinámico sobre L. Despejamos L. Aquí está. Y eso nos daría 25.6 niveles de cuantificación. No podemos tener 0.6 niveles. Lo redondeamos a 26 niveles. ¿Qué es lo que va a pasar? Que nos vamos a pasar de menos 30 dB, pero no importa, porque al menos nos piden que sea 30 dB. Si ponemos 26 niveles, nos vamos a pasar de los 30, por muy poquito. Y luego, si ya tenemos los 26, podemos saber cuántos bits se requieren. Aplicando nuestra fórmula, sabemos que el número de niveles es igual a 2 a la b. Despejando b, nos quedaría b es igual al logaritmo base 2 de L, que para nuestro caso vale 26. Sería 4.7 bits. No podemos poner 0.7 de bits, ponemos 5 bits. En lugar de tener 26 niveles, vamos a tener 32 niveles. Y en lugar de, si tenemos 32 niveles, delta se va a hacer más pequeño. Y si se hace más pequeño, la relación señal-albedo se hace más grande. Entonces no importa, mientras se haga más grande, está bien. Ya con eso respondimos las dos preguntas. ¿Cuántos niveles de cuantificación se requieren? Mínimo 26. ¿Cuántos bits se necesitan? Mínimo 5 bits. Y listo. Un ejemplo 2. ¿Qué pasa si en lugar de tener una relación señal-albedo de 30, se busca tener de 26? ¿Cuánto debe de valer delta? Y vamos a dejarlo en función de la amplitud. ¿Y cuántos niveles, cuántos bits se van a necesitar? Vamos a hacer lo mismo, pero vamos a generalizar para cualquier amplitud. Ajá. Aplicando la misma fórmula, o sea, el mismo despeje, ¿sí? Lo que queremos conocer es delta, pero ahora lo vamos a dejar en función de la amplitud. Aquí está. Delta es igual a 0.12 de amplitud. Es decir, que si nuestra delta vale este valor, para cualquier señal seno de cualquier amplitud, vamos a conseguir una relación señal-albedo de 26 dB.
y aplicamos exactamente lo mismo. Sabemos que el rango dinámico, ¿cuánto vale? 2 veces A. Calculamos L. Rango dinámico sobre delta, pero ¿cuánto vale delta? Ya lo calculamos. Aquí está. Entonces las A se van a cancelar y nos va a quedar 2 entre punto 12. Esto es 16. Quiere decir que con 16 niveles de cuantificación vamos a tener una relación señal-alrededor de 26 dB. Bueno, de hecho vamos a tenerla un poco abajo, porque se necesitan 16.2. Podríamos haber puesto 17, ¿sí? Sin problema. Y con 17 íbamos a tener una relación señal-alrededor más allá de 26 dB. Ahora, ¿cuántos bits se necesitan? Si nosotros aplicamos nuestra expresión de el número de bits es igual al logaritmo base 2 de L, considerando que son 16 bits, nos quedarían 4 bits. Pero si lo hacemos considerando 17 bits, nos darían 5 bits. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Nos piden una relación señal-alrededor de 26 dB. Con 4 bits, tenemos 16 niveles y nos van a dar una SQR seguramente de 25.7 tal vez, dB. Ok. Y luego, si consideramos 17, nos va a quedar una relación señal-alrededor un poquito más allá de 26. Okay. Pero con esos 17 necesitamos 5 bits. Y con esos 5 bits tenemos 32 niveles. Y con 32 niveles, seguramente la SQR va a ser más de 26, por ejemplo 28. ¿Sí? Entonces nos estamos pasando. ¿Qué conviene? ¿Quedarnos por debajo o quedarnos por arriba? Pues va a depender de muchos otros factores. Por ejemplo, aquí básicamente depende si nos quedamos con 4 bits o 5 bits. ¿Y qué implicaciones tiene quedarse con 4 bits o con 5 bits? Que si nosotros vamos a transmitir estos bits, no es lo mismo transmitir 4 bits por muestra que transmitir 5 bits por muestra. Por ejemplo, suponiendo que en un segundo hay que transmitir 1000 muestras, entonces, y cada muestra es de 4 bits, se tendrían que transmitir 4000 bits en ese segundo. Pero si decidimos quedarnos con 5 bits por muestra, en lugar de transmitir 4000 bits, hay que transmitir 5000 bits. Entonces ahí sí ya es algo importante a considerar. Entonces ya son 1000 bits más que hay que transmitir por segundo. Y eso ya trae implicaciones en otros aspectos. ¿Sí? Entonces todo va a depender con qué se quede o qué es lo que... Si no tienen problema en transmitir 4000 o 5000 bits, pues quédense con 5 bits. Pero si sí tienen problemas, pues quédense con 4. Bien, pero esto solamente es para tener un ejemplo de cómo aplicar nuestra expresión. Recuerden, esto es para digitalizar, bueno, cuantificar una señal sinusoidal o cosenoidal con un cierto requerimiento de relación señal-alrededor de cuantificación. Para cumplir esta relación señal-alrededor de cuantificación, hay que saber cuánto debe de valer delta. Y ya que sepamos cuánto vale delta, podemos saber cuántos niveles necesitamos. Y ya que sepamos cuántos niveles necesitamos, ahora sí, podemos saber cuántos bits vamos a ocupar. Para digitalizar voz, se ha recomendado que la voz se digitalice con una relación señal-alrededor de 26 dB. Ajá. Pero esta expresión la ocupamos o fue válida ¿para qué? Para señales cosenoidales, no para señales de voz. Entonces, ¿qué hacer o qué pasa? ¿Cómo hacer que una señal de voz se digitalice y que cumpla con esta recomendación? Bueno, eso lo vamos a ver la siguiente clase, porque eso nos va a dar pauta a lo que se conoce como cuantificación no uniforme, la famosa ley mu o ley A que se ocupan en telefonía, que son leyes de compresión y expansión. ¿Sí? Esto surge
por esto, porque hay que cumplir una SQR de 26 dB para señales de voz. Y lo que estamos viendo es para señales sinusoidales. Bien, entonces vamos a dejarle hasta aquí.